Bueno, aquí tengo a Víctor que nos va a narrar la historia del café. ¿El café sí? Sí, claro. Ok, cuéntanos. Resulta que el café normalmente tiene una gran historia en cultivo, en altura, en proceso y todo. Normalmente el café en sí es originario de Etiopía. De Etiopía es donde normalmente viene el nacimiento del grano del café. Pues la historia resumida, en cuestión de segundos, era un pastor de cabras. Varios días llevaba ya pastoreando sus cabritas y resulta que decidió descansar. El pastor se metió en una área, en una cueva, lo podríamos llamar así. Las cabras empezaron a comer, pero ya estaban unas cabras agotadas ya de tanto caminar bajo calor. Entonces, cuando de repente el pastor empezó a ver que sus cabras empezaban como que a ponerse activas, pero dijo, ¿por qué? Entonces se dio cuenta que ellas estaban comiendo una hoja de una planta verde. Entonces las cabras como que se pusieron locas. Por eso es la historia del café de las cabras locas. Sí, entonces por esa razón las cabras empezaron a correr de un lado para otro. Entonces dijo él, ¿qué tipo de plantas están comiendo mis cabras? Y resulta que él decidió cortar las hojas, mascarlas. El resultado no era nada, las puso a hervir y el resultado fue ninguno. Cuando se acabaron las hojas, las cabras empezaron a comer el fruto y las cabras se ponían más locas de lo normal. Entonces el pastor decidió cortar las uvas y hervirlas y el resultado fue ninguna. De repente se acabó todo lo que es la producción de la planta, pero sin embargo él estaba con esa curiosidad y de hacer tantas pruebas, se cansó, agarró los granos que tenía al fuego, a las brasas, como antes le llamaban ellos, y a los segundos empezó a sentir ese olor a café, el humo a café. Entonces ahí fue donde él descubrió que de dónde venía ese aroma, y eran los granos de café, que normalmente se le llama oro. Entonces ahí fue donde él las sacó y las empezó a macerar en piedras antes se utilizaba para ese entonces, y las decidió hervir. Cuando las decidió hervir, ya se sentía un aroma agradable y a él lo llenó de energía. ¿Por qué? Porque ahí empezó a descubrir con la temperatura de agua y el grano y ya empezó a soltar la cafeína que ahora en día como conocemos para despertar el cuerpo. Esa es la historia del café hasta hoy en día. Hoy en día pues tenemos una variedad de granos de café, como por ejemplo de altura y etcétera ahora en día. Por eso que allá de Etiopía viene la historia hasta acá a Guatemala, a Finca San Cayetano, conocemos el café. Esa es la historia resumida. Esta es la mera historia de las cabras locas. Sí. Normalmente el café 100% es originario de Etiopía. Sí. Gracias a Víctor. Es un gusto. Víctor, aquí tenemos que Víctor hola. Es licenciado en administración de empresas. Es un gusto. Graduado aquí de la universidad.